El domingo pasado tuvimos un mensaje desde Nehemías capítulo 1. Para quienes por alguna razón no pudieron venir, ahí está la prédica para enganchar con la de hoy. Y en el capítulo 1 pudimos conocer el corazón de quien está comprometido con la obra de Dios, y es el corazón de Nehemías. Nehemías tuvo una reacción ante una noticia de su pueblo, y es el llamado a que nosotros reaccionemos de la misma manera como Nehemías ante el sufrimiento de otros, especialmente con los hermanos en Cristo. Cuando Nehemías recibió noticias del sufrimiento de los israelitas allá en Jerusalén, que habían, después de esto hay que volver, ¿no?, al cautiverio, el cautiverio de los 70 años del pueblo de Israel por su dureza de corazón y no serles fiel al Señor. Entonces el Señor, en su justa justicia, evidentemente Él disciplina a los que ama, entonces permitió que Babilonia los invadiera, y en esa invasión obviamente hay destrucción. Acabaron con el templo, con las murallas, destruyeron absolutamente todo, se los han llevado cautivos, y después de eso, de los 70 años, promesa de Dios, ellos regresan, no todos, se calcula que unos 50,000 de los 2 millones aproximadamente de israelitas que habían sido llevados cautivos regresan a Jerusalén, pero la ciudad está en ruinas. Y una ciudad en ruinas, en toda época, pero en aquella época hacía que la gente no tuviera esperanza. O una ciudad sin murallas y sin puertas era presa de asedio de otros reyes que vinieran y la conquistaran con una facilidad. Otra vez muerte, desolación y todo lo que eso incurría. Ahora, no tener el templo pues era gravísimo, porque en aquella época el templo era la presencia de Dios en medio de su pueblo. A diferencia de hoy, ¿no? Dios está en su pueblo. No en medio, sino en cada uno de sus hijos. Entonces Nehemías ha recibido esta fatal noticia. Nehemías se quedó en Babilonia. Algunos se quedaron, y por gracia de Dios, algunos escalaron posiciones, y Nehemías, como lo dice el capítulo 1, versículo 11, era el copero del rey. Era una persona de mucha confianza del rey, porque los reyes generalmente buscaban asesinarlos, y un método era a través de envenenamiento, y entonces el copero era el que se encargaba de preparar vino, probarlo, servirlo y asegurarle al rey: tranquilo, no está envenenado, mira, no me morí. Entonces se da una cercanía muy grande, y él estaba en bienestar, pero le avisan que su pueblo querido está en sufrimiento. Y debido a eso, como vimos la semana pasada, este es un pequeño recorderis, entonces él hace lo que debe hacer todo creyente: dolerse por el sufrimiento del otro. Y por eso es que allá en el capítulo 1 él dice que fue tal su dolor que él cayó de rodillas, no pudo estar en pie, y lloró amargamente. Su corazón se entristeció, estuvo de luto como si alguien hubiera muerto muy cercano a él, y se entregó ¿a qué? A la oración. A la oración. Y en esa oración, él reconoce quién es Jehová. Oró a Dios, al Dios de los cielos, al fuerte, al temible. Pero luego concluye su oración en el versículo 11 del capítulo 1 en pedirle a Dios que le dé gracia delante del rey, para ver cómo ayuda a su pueblo, para mirar cómo ayuda a su pueblo. Hoy veremos qué pasó después. ¿Qué pasó después de ello? ¿Qué sucedió con esa oración? Nehemías se habrá quedado allí, no pudo ir a ayudar a su pueblo, Dios le habrá respondido. Hoy conoceremos el resultado de su oración intensa de corazón al Dios que todo lo puede, y veremos los beneficios que recibió por confiar en Dios.
Y ahí está el título de la predicación de hoy. El favor de Dios está con quien confía en Él. El favor de Dios está con quien confía en Él. Y vamos a ir exponiendo las escrituras de a poquitos. Verso a verso vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al 3. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, refiriéndose al rey Artajerjes, tomé el vino, dijo Nehemías, y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? A veces al creyente con problemas alguien le dice, pero usted no es creyente. Claro, no somos de palo. Él está muy triste y ahora el rey se ha dado cuenta. En el mes de Nisán, en el versículo 1 del capítulo 1, Nehemías empieza diciendo que aconteció en el mes de Quisleu. Capítulo 1, versículo 1. En el calendario nuestro, el mes de Quisleu es más o menos entre noviembre y diciembre. Entre noviembre y diciembre fue que él recibió estas noticias tan duras de allá de su pueblo, cómo estaban sufriendo. Pero ahora nos dice en el capítulo 2, versículo 1, que ahora está en el mes de Nisán. El mes de Nisán en nuestro calendario es más o menos entre marzo y abril. Han pasado 3 meses. Han pasado 3 meses desde que él recibió la mala noticia y hasta ahora no ha hablado con el rey sobre el asunto, ¿verdad? Hasta ahora no ha hablado con el rey. Nehemías, ¿qué ha estado haciendo? Orando intensamente, sufriendo por su pueblo. Orando, intercediendo a Dios. ¿Para qué? Recuerden capítulo 2, versículo 11. Para que le dé gracia delante del rey. Pero hasta ahora él tal vez no ha visto. Y obviamente por eso es que el Señor ahora nos deja ver capítulo 2. Ha estado orando, esperando la respuesta del Señor. Pero ahora ha llegado el momento esperado. Un día, al estar listo para servirle al rey, observen que no fue Nehemías el que tomó la iniciativa. Fue el mismo rey. Dios, y eso nos lleva a estar pendiente de cuando Dios abre la puerta. Porque Él es el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie puede abrir. Así es. Ha llegado el momento esperado. Un día, al servirle el vino al rey, Artajerjes ve el semblante decaído por la tristeza que tiene Nehemías. Y ha preguntado cuál es la razón. No sabemos el tono, pero el tono de un rey no es suave. Tal vez esta pregunta no fue por preocupación. Ve, ¿qué te pasa? Sino más bien como una acusación, y ya les voy a explicar el por qué. Observen que él inmediatamente dice que cuando el rey lo vio triste, se puso ¿qué? ¿Qué dice él? En gran manera. Estaba aterrado, porque el rey se dio cuenta que él estaba muy triste. ¿Y por qué? Porque es que resulta que los sirvientes estaban obligados a mostrar felicidad delante del rey por tener el privilegio de estar en su presencia. Era obligatorio que escondieran todas sus emociones que no fueran de felicidad y alegría por servirle a semejante rey.
Pero es que sin duda alguna el rostro es el reflejo del alma, ¿no? ¿Cómo ocultar? ¿Cómo ocultar un dolor, queridos? En muchas ocasiones esto ameritaba un castigo y en otras la muerte. Ahora entendemos por qué él estaba primero pidiéndole al Señor gracia delante del rey. Porque corría riesgo que lo mataran y ahora está aterrado porque el rey se dio cuenta que no estaba feliz. Y el rey sabía, esto no es enfermedad. Esto no es enfermedad, se lo dice. Pero hermanos, es que cuando se está comprometido con la obra de Dios, cuando se tiene confianza en el Señor, hay que sobreponerse a nuestros temores y avanzar. Nehemías ahora aprovecha la oportunidad que Dios le ha dado, porque el rey fue el que abrió la puerta, el espacio, y le contó entonces al rey la causa de su tristeza, y de que la causa era Jerusalén y su pueblo, los judíos. Y él le dice, ¿cómo no estar triste? ¡Viva el rey! Era una especie de cotidiana de referirse a los reyes, ¿no? Larga vida al rey, pero le expresa lo que tiene en su corazón. ¿Cómo no estar triste? Si mi pueblo sufre, si la tierra de mis antepasados, donde están sepultados mis antepasados, está en ruinas, está quemada. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que para los babilonios, los antepasados, los ancestros eran muy importantes. Y miren cómo Nehemías acude de una manera muy sabia a lo que al rey también le era importante. ¿Cómo no estar triste? Mi ciudad está en ruinas. Versículo 4. Aquí está la respuesta del rey. Y me dijo el rey, escuchen esta respuesta. Nehemías esperando que tal vez un castigo, recriminación. Y sorprendentemente el rey le dice, ¿qué quieres que haga? Reina Valera dice, ¿qué cosa pides? Tremendo. ¿Qué cosa pides? Y es que recuerden que el corazón del rey está en la mano ¿de quién? De Jehová, de Dios Todopoderoso. Ahora Nehemías, y escuchen, Nehemías no, ¿qué cosa pides? Y escuchen lo que hizo Nehemías. ¿Le respondió inmediatamente? No. Nehemías, entonces oré al Dios de los cielos. Qué instructivo, ¿no? Qué instructivo este pasaje. Ahora Nehemías, que se enfrentaba a un castigo por no mostrarse feliz delante del rey, es sorprendido por Artajerjes con su respuesta. ¿Qué cosa pides? ¿Qué quieres que haga por ti, Nehemías? El rey ha abierto una gran posibilidad para que Nehemías pida ayuda para sus hermanos judíos. Tal vez usted y yo hubiésemos inmediatamente hecho ¿qué? Una lista de necesidades. Oh, mi rey, yo necesito tantas cosas, ¿cierto? Que hubiéramos dicho. La verdad, creo que yo hubiera hecho lo contrario. Yo inmediatamente lo he hecho, ya me abrió la oportunidad, aquí está para yo hablar con el rey y pedir todo lo que estoy considerando es necesario. Pero Nehemías no es un hombre emocional. Nehemías tiene lo que el Espíritu Santo da a sus siervos, dominio propio. Nehemías tiene claro algo, y ya lo vamos a ver. Él no obra por emocionalismo. Nehemías es un verdadero siervo de Dios. Antes de responder, ¿qué hizo? Una oración corta y mental. Ahí no dio paso de arrodillarse. Espérame un momento, rey. Voy a mi habitación, cierro la puerta y oro. Y aquí se acaba algo. Que hay una sola forma de dirigirse al Señor y orar. Hay momentos en que tenemos la posibilidad de orar largo, extendido, con mucha... Pero aquí no había tiempo de eso. Él tenía que responder. Una oración sin duda alguna mental y rápida.
Pero el tema no es lo rápido y lo mental, sino la intención en el corazón de Nehemías. Es que nos demos cuenta aquí la dependencia de él en Dios y no en su propia sabiduría, como nos pasa a muchos. Antes de responder, él oró. Y esto nos muestra su total dependencia de Dios. Proverbios 3:4 dice lo siguiente: reconócelo, refiriéndose al Señor, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él allanará los caminos. Reconócelo en todo asunto. Tuve la oportunidad de hablar con un hermano en Cristo y me decía como que había que separar el trabajo de la relación con Dios. Mi querido hermano no lo ha entendido. Son todas las áreas. Reconócelo cuando vas a tomar decisiones. Vamos a tomar decisiones para el trabajo. Señor, este trabajo me salió y a muchas veces uno mira me van a dar tanta dinero más. Señor, esto te glorifica. Señor, este trabajo está dentro de tu voluntad. Recuerde que la misma palabra del Señor dice que el hombre tira los dados y Dios decide cómo cae. Y fue lo que hizo Nehemías. Reconoció al Señor en este camino y entonces el Señor allanará, enderezará las veredas. Filipenses 4:6 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y nos hemos acostumbrado a tomar decisiones así. No, aquí era premiante. El rey no tiene espacio para darle al otro que responda, él es rey. Pero Nehemías se toma no sé cuánto tiempo, pero tuvo que ser muy mínimo. Sí tomó una decisión rápida, acudir a Dios. La pregunta es si usted y yo lo hacemos. Si en todas nuestras decisiones tomamos a Dios en cuenta. Esa es la pregunta importante. Desafortunadamente, algunas veces lo que hacemos primero es tomar decisiones y luego oramos. Si es que oramos. Y entonces, por no pedir la dirección de Dios, muchas veces terminamos en problemas y ahora sí acudimos a Él para que nos saque del problema en que nos hemos metido por no tomarlo a Él en cuenta primeramente. Querida iglesia, cuando actuamos así, que tomamos decisiones y después es que miramos y oramos, cuando lo hacemos a la inversa, es porque no hemos comprendido que no nos pertenecemos. No, es que yo voy a hacer esto y esto y eso. Ven, oraste al Señor. No nos pertenecemos. No hemos comprendido que no nos pertenecemos, que Cristo nos compró y nuestra condición ahora es ¿de qué? De siervos, de esclavos. Un esclavo no hace absolutamente nada sin hablar con su Señor, sin pedir el permiso y la dirección para poder actuar. Esa es nuestra condición, con una bendición enorme, que nuestro Señor es inmensamente amoroso con su esclavo. Es una relación de padre e hijo. Tampoco hemos aprendido a vivir cuando se vive de esta manera, que nosotros actuemos y después que miramos y oramos. Por un lado no hemos comprendido que somos siervos, que tenemos un Señor, pero tampoco hemos aprendido a vivir como hijos dependientes de Dios, quien todo lo sabe, que todo lo puede, que nos ama y siempre quiere lo mejor según su voluntad para sus hijos. No hemos comprendido. Puede que lo hayamos entendido en la mente, pero es que esto no se trata de información. Se trata es que realmente vivamos a la manera del Señor. De que seamos como Cristo dijo, sabios. ¿Cómo? Quien escucha mis palabras y las obedece. Es vivir en dependencia, es lo que quiere el Señor.
¿Cómo toma usted decisiones? En todas las áreas. Ahora, claro, hay unas que no vamos a molestar al Señor por si me pongo estos zapatos o los otros. Pero realmente hay decisiones trascendentales que nosotros dejamos al Señor, lo ignoramos. ¿Cómo toma usted decisiones? ¿Como Nehemías dependiendo de Dios o como un hijo necio que primero actúa y después pide ayuda? ¿Cómo pedimos decisiones? Perdóneme, ¿cómo tomamos decisiones? Vayamos avanzando. Versículo 5. Ya Nehemías ha recibido la respuesta del rey. ¿Qué quieres que haga? Y Nehemías ha acudido a Dios antes de responder. Ahora viene la respuesta de Nehemías. Versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. ¿Qué le pidió Nehemías al Señor? Gracia. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías, ¿por qué no le respondió inmediatamente al rey? ¿Por qué primero oró? Porque Nehemías conoce un rey más grande que Artajerjes, a un rey más poderoso, más temible. Él ha orado y ha confiado en el Dios de los cielos, el Señor de señores y Rey de reyes, el verdadero rey de Artajerjes. Nehemías ya no tiene miedo, observen cómo Nehemías pasa del terror a ser ¿qué? A ser intrépido. De una vez le dijo a ser atrevido, diría yo. Ahora le dijo al rey, yo quiero ir allá a reconstruir. No voy a servirte más. En última fue lo que le dijo. ¿Pero qué está en medio de eso? La oración. ¿Qué está en medio de eso? Reconocer a Dios como su Señor. Y entonces ahora le pide permiso para ir a reconstruir Jerusalén. Es una petición atrevida si tomamos en cuenta que el mismo rey Artajerjes, años atrás, y eso lo vemos en el libro que estaba antes, en Esdras 4, le habían pedido reconstruir la ciudad y él no autorizó. Déjenla allá en ruinas. Y ahora le está diciendo al mismo rey que había ordenado que no reconstruyeran la ciudad, lo que quiero es dejar de ser tu siervo para ir a reconstruir la ciudad que tú hayas dicho que no, rey. Qué belleza estar dependiendo de Dios y no de los hombres. Ahora, ¿de dónde sale esta valentía? Es el favor de Dios a quienes confían en Él, sin duda alguna. En Él somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hermanos, en nuestras fuerzas nada podemos hacer, pero en su poder seremos capaces de hacer cosas asombrosas para su gloria. Para su gloria, porque Jerusalén era la ciudad de Dios. El centro de la vida religiosa, de la comunión de su pueblo con Él. Eso no era para la gloria de Nehemías, para la gloria de Dios. Y es que cuando realmente estamos comprometidos con la obra de Dios, cuando realmente dependemos de Él, se venga lo que se venga, cantaba un hermano que conocí. Versículo 6. Ahora miremos qué dijo el rey frente a esta petición. Entonces el rey, posiblemente por su osadía, lo mandaría a castigar y tal vez a matar. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada con él. Me pregunté muchas veces, ¿por qué el Señor deja ahí ese datico, no? Y la reina estaba sentada con él. Bueno, la Biblia no lo dice, pero posiblemente la reina influyó a favor de Nehemías. Posiblemente. Y es que ustedes, las mujeres, tienen un corazón más noble. Más noble. Y entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él.
¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Cuánto? No sabemos cuánto tiempo le pidió. Lo que sí sabemos es que cuando usted sigue leyendo Nehemías, él duró, creo que fueron 12 años o 22 años. El hecho aquí, él no nos deja ver el tiempo, no importa. Lo que Dios no deje ahí es porque no suma. Lo que sí suma es la respuesta del rey. La respuesta del rey. Y le agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Dios ha respondido la oración de Nehemías. Dios respondió la oración de Nehemías aquí en capítulo 1, versículo 11. Dios, dame gracia delante del rey. Y ahora se da cuenta porque él lo hizo con beneplácito, le agradó, cuando años atrás no quiso que reconstruyeran la ciudad. Y aquí hay un consejo. Hermano, hermana, no se impaciente cuando hace petición. ¿Cuánto tiempo pasó? 3 meses, ¿no? ¿Y uno quiere del Señor respuestas? No se impaciente cuando hace peticiones al Señor y no responde inmediatamente. Recuerde que Él es el Rey. Él es quien tiene el tiempo en sus manos. Si su petición es conforme a la voluntad de Dios, Él va a responder ¿cuándo? En su tiempo correcto. No va a llegar antes. No va a llegar después. Va a llegar en el momento que Él sabe que es el correcto. Y este fue el tiempo correcto que Dios decidió reconstruir la ciudad por mano de su siervo. Nehemías halló gracia delante del rey Artajerjes y éste le dio el permiso para ir a reconstruir Jerusalén. Pero no solamente Dios contestó la oración a Nehemías. El Señor también aquí estaba cumpliendo una promesa que había hecho y está reflejada en Isaías 58:12. Cuando nosotros vemos la prédica pasada en el capítulo 1, Nehemías cuando se dirige a Jehová, una de las cosas que dice es que Él cumple su pacto. Guarda el pacto y la misericordia. Nos muestra que Nehemías realmente conocía a Dios. Esta no es una oración al viento. Nehemías conocía también que las escrituras, y Nehemías conocía la historia de su pueblo y él sabía todo lo que Dios había prometido y ya se había cumplido. Y aquí con que el rey esté complacido de enviar a Nehemías a reconstruir Jerusalén, no solamente es la respuesta a la petición de Nehemías, sino es el cumplimiento de Dios a su palabra, que en Isaías 58:12 dijo así, a través del profeta, una promesa: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Nehemías es un instrumento en las manos del Señor, y usted y yo también. Nehemías sería el instrumento de Dios para mostrar el Señor su fidelidad a su palabra y beneficiando a su pueblo. Yo insisto en dejar claro, querida iglesia, que Él no es fiel al hombre. Él es fiel a su palabra y el hombre es beneficiario de esa fidelidad que Él tiene a su palabra. ¿Quién como tú, Señor, que cumples tus promesas? Nuestro Padre Celestial es digno de toda confianza. Jamás dude de su palabra. Jamás dude de Él. Él es digno de absoluta confianza. Sin embargo, y lamentablemente hay cristianos que aún confían más en sus propios criterios. Cuando se toma, por ejemplo, una decisión y no se consulta a Jehová, se está caminando en sus propios criterios, en sus propios esfuerzos, y no dan crédito a las promesas firmes del Señor.
Vayamos avanzando. Conforme avanzamos, es maravilloso ver cómo Dios está actuando allí de una manera hermosa. Aquí el personaje principal no es Nehemías. Cuidado con caer en ese error. El principal personaje es Jehová de los ejércitos. Versículo 7 y vamos hasta el 8. Pero miren la osadía de este hombre de Dios. Además dije al rey, no se quedó contento con dame el permiso para ir a reconstruir. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, para que me cuide, para que no me hagan daño. Y también pidió otra cosita, versículo 8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y entonces el rey se lo concedió. Bendigo y alabo el santo nombre de Jehová. Es evidente que Nehemías no se limitó a solo orar. Esto nos muestra que él tenía un plan. No podía perder esa oportunidad de oro que Dios le dio delante del rey. ¿Y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué le contesto? Rey, dame un tiempo. Él tenía un plan. No se trata solo de orar. Se trata de actuar, esperando el momento que el Señor nos dé. Nehemías preparó un plan. Queridos, no somos agentes pasivos. No somos agentes pasivos. La fe, el cristianismo no es pasividad. Es actividad en dependencia de Dios. No es activismo tampoco. Nos corresponde una parte de la tarea. Nehemías, mientras oraba, planeaba para estar preparado para cuando Dios abriera la puerta delante del rey. Así quien ora por trabajo, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Preparar hoja de vida y llevarla a las compañías donde considera que allí puede pasar algo. Quien está enfermo, ora, pero debe ir al médico confiando en que Dios actúe a través de la medicina y la ciencia. El estudiante ora para un examen, pero debe estudiar. Debe estudiar. Y quien quiere fortalecer la relación con su pareja, además de orar, debe tener actos de amor con su pareja. Debe volver al romanticismo, debe volver a la conquista. A veces nos quedamos demasiado cortos y entonces le echamos la culpa al Señor porque no actuó. ¿Qué tal si Nehemías se queda solamente orando? Y el rey abre la puerta y dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y se queda en silencio, no pasa absolutamente nada. Y quien quiere conocer a Dios debe orar también. Pero Dios no va a venir a abrir las escrituras por usted. Tiene que abrirlas, tiene que estudiarlas, tiene que clamarle, Señor, dame entendimiento, tiene que reservar tiempo para el Señor. Tiene que ser Marta y, perdóneme, más María que Marta, sin descuidar obviamente también nuestras cosas. Querida iglesia, Nehemías echa mano de su plan y sabiendo que para ir a Jerusalén, él tenía que pasar por otras tierras. Y estas tierras ya tenían unos gobernadores. A ver, el asunto es este. Eso era conquista, todo ese territorio fue conquista en ese momento del rey, de los asirios. Y ellos conquistan, pero dejan gobernadores. La ciudad está abandonada. Nehemías, para llegar allá a Jerusalén, tiene que pasar por estos territorios. Él es copero del rey. Si no lleva carta del rey, los gobernadores lo pueden apresar, lo pueden matar, le pueden hacer daño. Y entonces Nehemías tenía todo eso planeado y pide carta al rey para que los gobernadores lo dejen pasar en el viaje. Pero además se asegura de toda la materia que necesita para ir a arreglar la ciudad y pide madera. Por eso le pide al rey que le dé el permiso con el que guardaba el bosque real para que le diera toda la madera que necesitaba para reconstruir la ciudad. Y el rey lo hizo
con beneplácito. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Artajerjes le concedió todo? No fue por la capacidad histriónica de Nehemías, ese poder de convicción, esa personalidad arrolladora. No fue eso, hermanos. Tampoco fue porque el rey sintió dolor por el pueblo de Jerusalén, por el pueblo judío. No. Fue por una razón más grande. Versículo 8 al final. Y me concedió el rey, según que la benéfica mano de Dios sobre mí. Mire cómo Nehemías exalta al Señor. Oye, excelente casa la que tienes, hermana. Sí, es que yo me he esforzado mucho. No. Gracias al Señor que me dio con qué tener. ¿Saben cómo? Me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba a mi favor. Ahora, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla ver cómo es el título de la prédica. Dios está a favor de quienes confían en Él. Nehemías da la gloria a Dios por la respuesta del rey. Él no se lleva absolutamente ningún mérito. Usted puede tener todo en su contra, pero mientras Dios esté a su favor, puede estar confiado y tranquilo. Dios obra a favor de quienes confían en Él. Y además lo hace ¿para qué? Para su gloria, para cumplir su voluntad. Para cumplir su voluntad. Y eso es algo que también tenemos que tener claro. Él nos ama, por supuesto. Nada nos va a separar del amor de Dios. Pero más importante que nosotros es su gloria. Es su gloria. Es su gloria. Ahora, les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo Dios ha estado a favor de hermanos en la fe para su gloria, para su voluntad, para que se den los propósitos de Dios. Uno de ellos es Daniel. Cuando fue llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor y el rey ordenó que a él lo alimentaran con la misma comida del rey, que generalmente era comida dedicada a los dioses, ¿qué hizo Daniel? Se mantuvo fiel al Señor, confió en el Señor. Y entonces pidió al eunuco que lo cuidaba que no le diera eso, sino le diera legumbres. Y dice la palabra de Dios en Daniel 1:9 que Daniel halló gracia delante del eunuco para mantenerse fiel delante de Dios. Son los beneficios de tener a Dios en todos nuestros caminos, de depender de Él, de siempre acudir a Él, de siempre querer glorificar su santo nombre con nuestras vidas. Recordemos también a José, quien por envidia de sus hermanos fue vendido como esclavo ¿a dónde? A Egipto. Pero allí halló gracia delante de ¿quién? De Potifar. Luego cae a la cárcel y halló gracia delante de ¿quién? Del carcelero. Pero todo eso hace parte de todo lo que Dios tiene para que su gloria sea exaltada, porque luego halló gracia delante de Faraón y terminó siendo, después de Faraón, el que gobernaba todo Egipto. Pero con un propósito para Dios, porque eso fue lo que permitió en una hambruna grande que su padre y sus 11 hermanos, cuando regresaron, preservaran la vida, y con estos 11 se formó el pueblo de Israel, el pueblo de Dios allí en Egipto. Entonces aquí también surge una pregunta, y es que donde estoy, en la posición que esté, en el momento que esté, Señor, y aquí estoy ¿para qué? ¿Cuál es la misión? Porque siempre en todo hay una misión, donde usted trabaje, donde usted obre, donde usted estudie. Pero gracias a la misma operación de Dios, de gracia sobre sus hijos, Jacob, lo que les contaba, estuvo resguardado. Ahora, el apóstol Pablo también es un gran ejemplo. Pablo fue perseguido, ¿por qué? Por predicar a Cristo. Y los judíos lo seguían en un lado y lo seguían en el otro. Y escuchen lo que dijo él mismo en Hechos 26.
Por causa de eso, de predicar a Cristo, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. La bondad de Dios sobre el apóstol Pablo fue la que permitió que los gentiles recibieran también el mensaje de salvación, y gracias a ello usted y yo ahora estamos sentados acá adorando a nuestro Dios. ¿Ven el impacto? ¿Ven por qué? ¿Ven la importancia, hermanos? Todo logro que usted haya alcanzado debe reconocer que no es por sus méritos, es porque la mano bondadosa de Dios ha estado sobre usted. Esa familia, ese trabajo, esa bonita casa o carro, esos títulos, todo ha sido porque Dios ha estado a favor suyo. No más, no podemos echarnos nada de glorias. Versículo 9, y vamos terminando. Sigue hablando Nehemías. Vine luego a los gobernadores, ya le dieron carta, ¿no? Entonces él emprende su viaje. Vine a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Pero observen lo siguiente. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Lo pidió Nehemías? Más de lo que... Amén, así es. Observen que aunque Nehemías no pidió escoltas que lo protegieran en el viaje, el rey envió una guardia militar para que fuera seguro a desarrollar la labor encomendada por Dios. Iglesia, la bondad de Dios es ilimitada. Él siempre nos sorprende y nos da más de lo que pedimos. Haga memoria de aquellas veces en que ha recibido más de lo que usted ha pedido. Inclusive ha recibido sin haber pedido, como le pasó aquí a Nehemías. ¡Wow! Y uno mira hacia atrás y, ¡oh Señor! ¿Cómo nos sorprende, verdad? Pero ¿saben? A veces por ser más Martas, nos enredamos en las cosas de la vida y no vemos estas bendiciones tan grandes de Dios. Quiero cerrar con algunas preguntas. ¿Cómo ha respondido usted a la bondad de Dios? Porque sin duda alguna ha sido bondadoso con todos nosotros. ¿Cómo ha respondido usted a la bondad de Dios? ¿Y está dispuesto a ser útil en las manos de Dios como Nehemías? Dios puso en Nehemías ir a restaurar las ruinas de Jerusalén para ayudar a su pueblo que sufría. Pero hermanos, hoy también hay mucho por restaurar. Probablemente en su familia hay relaciones por restaurar. ¿Qué debe hacer? Ore, lo de Nehemías. Ore, confíe en Dios y tome acción. Es lo que nos muestra todo esto de Nehemías. No solo se quedó en oración. Ore. Si solo oramos, no pasa nada. Todavía estamos cojos. Si oramos sin confiar, estamos cojos. Pero si oramos y no actuamos, las ruinas pueden seguir. Eso fue lo que Nehemías no quiso. Él pudo haberse quedado orando y en el bienestar que tenía como ser un servidor del rey. Él vivía en el palacio, vivía muy bien. ¿Para qué salir de su zona de confort? Pero él no quería que las ruinas continuaran. ¿Y por qué hacer esto? Porque Dios obra a favor de quien confía en Él. Ahora, como les digo, hay mucho por restaurar, muchas cosas. En su propia vida puede haber áreas que restaurar. Consejo, ore, confíe en Dios y tome acción. Porque Dios obra a favor de quien confía en Él. Sin duda alguna, iglesia, nuestra sociedad también está en ruinas. En ruinas.
cada vez se autodestruye más. Y hermanos, no es ni este ni otro gobierno el que la va a salvar, el que la va a sacar adelante. La única manera de que hayan cambios es el Evangelio de Cristo. No hay más. No hay más. Y Él fue el que nos sacó de nuestra ruina. El Evangelio de Cristo. Solo puede hacer el Evangelio el que haya algo de transformación. ¿Qué hacemos? Ore, confíe en Dios y tome acción. Tome acción. Hablemos de Cristo. Porque Dios obra a favor de quien confía en Él. Usted como Nehemías es la persona llamada a levantarse y ser la luz que Cristo le ha mandado ser. Oremos, meditemos. Medite allí, tómese un tiempito. ¿Qué le ha dicho el Señor? ¿Se parece mucho a Nehemías o hay algo que no?